Fernando Pagura, que es docente, investigador y extensionista de la Universidad Nacional del Litoral, docente del equipo ESI, del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, y Mabel de Saniche, educadora popular, magíster en estudios de género y activista feminista de la provincia de Santa Fe. Ex coordinadora del programa de educación sexual integral del Ministerio de Educación de Santa Fe, parte del equipo de la Asociación Civil Palabras y la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe. Integra la campaña por el derecho al aborto y es presidenta del Fondo de Mujeres del Sur con sede en Córdoba. ¿Sabes? Nada más. Bueno, las dejo con ella, les dejo con ella y nos vemos a la vuelta del corte. Muchas gracias. Vamos a tratar de portarnos bien. Bueno, buen día a todas, a todos, a todes. Ya como me presentaban, yo soy Fernanda Pagura, también feminista. No se escucha. Voy a sacarme la mano. Ahí se escucha bien. Está un poquito chiquito el lugar, así que aguarden, porque una cuando empieza se despliega y ocupa espacio, ¿sí? Como el elefante. No, les decía que también soy militante feminista y que tengo a mi lado a mi Pachamama feminista, que es Mabel de Saniche, que es la que me ha alimentado en clave de las generaciones que nos han legado estas luchas, y para mí es un honor estar con ella acá, pero también es muy grato estar con ustedes en este espacio que digo, el año pasado nos cruzamos con las chicas que ni sabíamos que era INESI y de pronto el sueño se hizo realidad, o sea, esto que decían el espacio para que necesitamos, bueno, y de pronto apareció el diplomado y uno dice, caramba, acá los sueños se cumplen. Entonces, bueno, es un honor para mí que me hayan invitado, así que gracias y obviamente sigo apuntalando estas ideas, ¿no? De seguir soñando y sobre todo ponerle cuerpo, materialidad a los sueños. Claramente a Esteban Paulón y la Subsecretaría de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe, que también fue un gran puntal para que esto ocurra. Y bueno, y estar acá realmente es una alegría, pero también es un compromiso. Porque bueno, nada, hay expectativas seguramente en relación a lo que hoy vamos a trabajar, que no sé si serán saldadas, pero es lo que tengo ganas de hablar. Bueno, después trataremos de ver cómo dialogan las expectativas con el recorte que estuvimos armando justo con Mabel en realidad, así que la idea es que durante toda la mañana podamos ir armando herramientas, así como para poder pensar el mundo en el marco de la ESI, ¿no? Para poder pensar la ESI. Y en ese sentido a mí me toca la parte más dura, pero que es la parte que me siento cómoda, que es la cuestión teórica, ¿sí? En relación a la educación sexual integral. Y ahí aparecen dos títulos que cuando pensaba la ponencia, la exposición, claramente el primero era el con el cual hice el escrito que tienen a disposición, pero en realidad empezó a aparecer el segundo, entonces era la pregunta, ¿el primero o el segundo? Bueno, en realidad van los dos, porque con el primero se inicia este tiempo de exposición y se cierra con el último, con el segundo, ¿sí? Hacia ese título es donde vamos a ir caminando, así que van los dos, aunque no haya punto, no haya dos puntos, están vinculados en el marco de la trama discursiva, si se quiere, ¿sí? Así que vamos a dejarle los dos títulos. Pasamos a la otra. La primera cuestión, y que como bien nos planteaba Romy en el módulo anterior, la idea de sexualidad que plantea la OMS tampoco nace de un repollo, y la idea es que podamos en esta mañana ir viendo ese gran contexto de producción de esa definición a principios del siglo XXI, y que tiene que ver con procesos de más larga data, pero también procesos más complejos, que Mabel también se va a ocupar de dar cuenta. Pero lo que necesitamos es recuperar para poder pensar esa definición que hoy nos sentimos cómodas, cómodos, pero que en realidad va haciendo síntesis de un tiempo de reflexión que la antecede. Y una de las cuestiones cuando empezamos a decir, bueno, a ver, ¿qué es esto de sexualidad? Y empezamos a encontrar quienes han trabajado la temática, uno de ellos fue Foucault, que es un referente obligado para trabajar sexualidad en el marco de los enfoques de constructivistas, ¿no? En el cual nos estamos parando, en el cual se está generando la mayor producción académica
Por lo tanto, necesitamos volver a las fuentes, como dicen los franceses. Cada 10 años hay que volver a los clásicos. Bueno, Foucault empieza a ser un clásico, así que hay que volver y releerlo, ¿no? En clave del escenario en el cual estamos. Que no es el mismo Foucault que leímos hace 20, hoy lo leemos en el marco de un escenario donde también los sentidos empiezan a moverse, ¿sí? Pero que nos invitan a seguir pensando. Desde esa definición hay un primer punto que es un posicionamiento teórico, que la sexualidad es una construcción sociohistórica. Sí, esto está plasmado en la OMS, pero que la encontramos, por ejemplo, en Jeffrey Wick, que es un inglés estudioso del tema de sexualidad, y dice: la sexualidad no es un hecho dado, es un producto de negociación, de lucha y acción humana. Por lo tanto, ya nos empieza a ubicar en el tema del poder, ¿no? La sexualidad está íntimamente vinculada al poder y asociada desde ese lugar a lo que entendemos por lo político. Y aquí traemos una definición de Chantal Mouffe cuando habla de lo político, que lo entiende en términos de poder, conflictos y antagonismo. Por lo tanto, la sexualidad es una práctica discursiva donde se juega el poder, se juega el conflicto y se juegan los antagonismos. Desde esta primera definición, también recuperar esta idea que Foucault fue armando a lo largo de todos sus textos, que deben saber que ya salió el 4º volumen de la historia de la sexualidad, que bueno, nada, yo lo estoy masticando recién, así que no puedo hablar sobre eso, pero claramente ha dejado una gran herencia para seguir pensando, pero una definición así armada desde el discurso, desde los planteos Foucaultianos: la sexualidad es un dispositivo de control de las relaciones sociales. Y hay algo que podemos asociar a esta afirmación, es que quien controla la sexualidad también controla las relaciones sociales. O sea, esto no es menor en estos tiempos que corren, pensarlo desde ese lugar. ¿Quién quiere seguir controlando la sexualidad? Vamos a la otra plaquita. Siguiendo con Jeffrey Wick, que lo toma López Louro, que también es una investigadora brasileña en este caso, que es una referente en sexualidad, género y educación. Y dice, para Wick, la sexualidad tiene que ver tanto con las palabras, las imágenes, el ritual, la fantasía, como con el cuerpo, ¿sí? Y esto del cuerpo, ahora ya después lo vamos a retomar en clave teórica, pero lo cierto es que ahí aparece esto de las palabras, la palabra que nos lleva a pensar lo que después Foucault va a llamar los argumentos discursivos. Pero también Foucault dice, necesitamos pensar la sexualidad, necesitamos revisar, reflexionar, pensar los sentidos y los significados. Va a decir hacer una arqueología y una genealogía, que ahora ya vamos a ir a eso, pero dice, hay que tomar la sexualidad como un objeto de estudio. Un objeto de estudio significa objetivarla y averiguar el cúmulo de conocimientos que alberga y se produjo sobre ella. Por lo tanto, hay que ser cautos y cautas y cautes cuando hablamos de sexualidad y los términos que involucra la sexualidad, porque no siempre significó lo mismo. Esto es lo que nos viene a poner en agenda Foucault. Hablamos de homosexualidad, sí, siempre existió en el marco del mundo clásico griego, no era la misma significancia que tenían, ¿sí?, los procesos vinculares. Por lo tanto, hay que trabajar la idea de sexualidad en clave epocal, hay que analizarla en clave de los sentidos históricos, ¿no?, que se han ido cristalizando y que han, a su vez, en el mismo espiral, han construido decires, palabras, ¿sí?, modos de mirar el cuerpo, los vínculos. Vamos a la otra placa, y en este sentido la invitación de esta mañana, por lo menos, bueno, toda la mañana, va a ser poder pensar la trama de producción de la sexualidad. Esto de objetivarla, bueno, claramente objetivarla no tiene nada que ver con la objetividad del positivismo, lo vamos a discutir. Objetivarla significa tornarla un espacio de estudio, ¿sí? Tornarla un espacio en donde yo me pregunto, reflexiono, ponerla en reflexividad, estaríamos diciendo desde lo metodológico. Y en esa idea la propuesta es a título analítico, porque es imposible separar estas dimensiones como tres dimensiones que no tienen nada que ver entre sí. O sea, ya es dificultoso separarlas. Claramente va a ser dificultosa mi exposición, porque cuando empiece a hablar de una voy a derrapar en la otra, pero lo cierto es que nos permite observar o ver al menos la trama, los hilos de esa trama donde la sexualidad se produce. Una de esas dimensiones es una dimensión de lo económico, pero que también sabemos que es social, que es político, que es el capitalismo como modo de producción.
¿sí? Y esto claramente opera como una gran trama que organiza la sexualidad en el marco de relaciones, ¿no?, laborales, de clase, económicas. La globalización y el patriarcado, que también tiene que ver con lo económico, pero lo podríamos poner en la dimensión de lo cultural, si se quiere, y una dimensión epistemológica que tiene que ver con las perspectivas teóricas desde las cuales pensamos la sexualidad, definimos la sexualidad y trabajamos en educación sexual integral, por ejemplo. Entonces vamos a tratar de ir recorriendo algunas de las tres dimensiones, ¿sí? Pero claramente no voy a pisar sola porque voy a avanzar sobre cosas que están después y, bueno, es imposible separarlo. Otra vez digo, a título analítico, como para ir viendo los hilos de esta trama. La primera cuestión es que no podemos tocar que la sexualidad en este tiempo histórico sí está producida en un contexto epocal que tiene que ver con un modo de producción que es el capitalismo, ¿no?, como organizador de las relaciones económicas, que produce y distribuye jerarquías de clase, vamos a decir primero, ¿sí? Pero que claramente opera con incluidos y excluidos, ¿sí? Organiza el mundo desde ese lugar y aparece vinculado al capitalismo el dios mercado, ¿sí?, que cuando hablamos de sexualidad tampoco podemos perderlo de vista, porque el mercado también regula las identidades, regula el erotismo y regula el placer, ¿sí? Y aparte, el mercado a veces nos sorprendemos, porque parece ser que va más rápido que las propias posibilidades de analizar el contexto, ¿sí? Y cuando nos descuidamos nos aparecen todas las propuestas del mercado de gay framing, por ejemplo. Pues sí, caramba, pero qué nicho que encontraron ahí para los varones gay de alto poder adquisitivo, donde el mercado encontró un espacio donde vender turismo, hotelería, fiestas, ¿está? Entonces uno dice, caramba, ¿acá qué pasó? El tema de, bueno, pongo como ejemplo, pero siempre existió. En realidad, quien ha hecho filosofía y ha leído bueno, la filosofía en el tocador del Marqués de Sade, ya en realidad siempre existió. Pero ¿qué pasa? Que a fines del siglo XX nos empiezan a aparecer toda una literatura erótica, pornográfica, si se quiere, mezclada con la cuestión rosa, que es muy vendida, o sea, es muy consumida, especialmente por mujeres de clase media en el mundo occidental. O sea, ahí hay un mercado editorial que también va marcando, pero que también va marcando regulaciones, formas de vivir la sexualidad, ¿sí? Al estilo de, ya no es el amor rosa que espera el príncipe, es tener que tener como mujer 7 orgasmos mínimos, si no, no sos mujer, ¿está? Y el varón, bueno, nada, tener 4 o 5 horas de erección permanente, eyaculación, o sea, está marcando cosas en relación al placer, en relación al erotismo. Ese mercado, que obviamente también produce pornografía, por ejemplo, que es parte del mercado, ¿sí? Pornografía para los varones heterosexuales, que es la que más vende. O sea, el mercado no es un actor menor en la producción de la sexualidad. El mercado busca, y eso me olvidé, quería decir y no lo dije, que es lo que pasa también, que han surgido, y está buenísimo que ocurra, cada uno que haga lo que quiera con esos espacios, con su vida, que tenga acceso a poder comprarlo. Primero hay que tener acceso, pero los lugares que venden todos los artilugios y cuestiones eróticas y juguetes eróticos, está buenísimo, hay que tener plata para comprarlos, ¿sí? Porque no son baratos. Pero lo cierto es que apareció ahí en un momento un nicho que, ya les digo, filosofía en el tocador ya aparece, ¿sí? En el siglo XVIII, XIX. Pero lo cierto es que ahora aparece en todos los lugares, los sex shops, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? Y la otra cuestión del capitalismo que se asienta en la división sexual. La división sexual del trabajo, ¿sí? Pero la división sexual como una categoría teórica que después voy a retomar, que divide todo en dos. Por ejemplo, divide, y voy a ser muy exagerada, quienes estudian relaciones de trabajo en el marco del capitalismo me pueden tirar con un tomate, pero lo cierto es que el capitalismo se asienta en una gran división del trabajo, ¿no? El trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, que es el doméstico. Y que qué casualidad cae sobre la mitad de la población, las mujeres. Y entonces hay un mercado, hay un modo de producción que necesita del otro para poder sobrevivir. Muy exagerado lo que digo, pero lo cierto es para que tomemos conciencia de qué es lo que ha valorizado también el capitalismo y cómo sobrevive en términos de un trabajo no remunerado, invisibilizado, no reconocido como el trabajo doméstico no remunerado.
Bueno, me dirían las economistas feministas y con razón. Primero partamos de que entendemos por trabajo. Bueno, ahí está la primera trampa de la ciencia de la economía. Fíjense lo que nos plantea ya Simone de Beauvoir a mediados del siglo XX. Yo me encontré con esta cita hace muy poco, entrando a la obra de Beauvoir, no era de Segundo Sexo, sino la obra literaria de Beauvoir, y dice: la mujer independiente está dividida entre sus intereses profesionales y los problemas de su vida sexual. Para ella es difícil establecer un equilibrio entre ambos. Perdón, no te hice pasar la otra. Perdón, ahí. Me olvidé, claro, yo voy viendo pensando que va pasando allá, discúlpenme. Esperé que hasta que logre establecer la conexión, ahí está. Sí. Si vos me ves tocar la compu, gracias. La vigilancia cristiana. Bueno, claro. Decía Beauvoir, para ella, para esa mujer es difícil establecer un equilibrio entre ambos. Si lo consigue, es a costa de concesiones y sacrificios que la obligan a mantenerse en un perpetuo estado de tensión. La economía ni siquiera se preguntaba cómo definía trabajo, mediados del siglo XX, pero ya Simone de Beauvoir alertaba sobre esta situación que hoy, hace muy poco, en realidad poco más de una década, estamos llamando a eso articulación entre el mundo del trabajo remunerado y del trabajo doméstico no remunerado, y que la economía feminista lo ha instalado en la agenda de la ciencia económica, ¿sí? Pero ya en la década en mediados del siglo XX, Simone de Beauvoir ya planteaba esto. Pero también, vamos a la otra, también hay una institución social que entra a jugar en la definición, en la concepción, en las vivencias de sexualidad, que es el Estado Nacional. Fíjense, uno dice, caramba, siglo XIX, sí. Cuando se empiezan a constituir los Estados Nacionales, en América Latina, en Europa fue un poquito antes, pero estos Estados Nacionales que surgen asociados a teorías liberales, en términos políticos y económicos también, ¿no? Pero en términos políticos hay una cuestión que nos queda fuertemente, atravesando fuertemente las prácticas, no solamente del Estado, sino de la ciudadanía, que es la separación entre lo público y lo privado. ¿Sí? Esto, el liberalismo político, es el que lo ha establecido desde Hobbes en adelante, la teoría política moderna, lo ha establecido como la división, ¿sí? Moderna. Aunque la encontremos en otros momentos históricos, la modernidad ha cristalizado esa división, ¿sí? Y obviamente el Estado se ha tornado un lugar de cuidado de lo privado, ¿no? De que no sea tocado, sobre todo la propiedad privada, claramente. Pero ahí nos ha encorsetado en un espacio que de tan privado y de tan cuidado, había alguien que en el siglo XIX, imagínense, el patriarcado a full, había alguien que se tornaba único sujeto de derechos, que era el pater, el varón de ese grupo, ¿sí? Ya sabemos que en el siglo XIX, sí, el Estado Nacional, la Constitución Nacional en Argentina, 1853, y dice que todos somos iguales, pero no éramos todos iguales, claramente, ¿no? Ahí los que eran iguales eran los varones y de ciertos sectores, ¿sí? Entonces, esta cuestión de lo privado dejado a la libertad del pater nos ha puesto a mujeres, a las personas en el marco de las disidencias sexuales, a los niños y niñas y adolescentes en los lugares de mayor vulneración de derechos, ¿sí? Al no estar regulado porque es un espacio privado, donde el Estado no puede entrar. Esa gran división, ¿sí? Es constitutiva también de las prácticas en sexualidad, pero también el Estado genera modos de legitimar, ¿sí? Modos de legitimar ¿qué? Legitimar lo esperable, legitimar lo que se entiende por normal, genera leyes, ¿sí? Genera códigos. Por ejemplo, dice el Estado que unión civil se reconoce legalmente o no, y entonces uno dice, ah, caramba, si tenemos ley de matrimonio igualitario, sí, en el siglo XXI. Está anteriormente el único matrimonio posible, o unión civil era el único asociado a dos personas de distinto género. Por lo tanto, en la ausencia de la ley o en esto de lo consuetudinario, de la tradición, de la cultura, ya se daba por hecho que el matrimonio era entre una mujer y un varón, punto y aparte. Era impensable otra cosa. También es el que define la identidad de las personas. Entonces el registro civil dice, ¿quién nació? ¿Nena o nene? Entonces dice, nace una niña, las partidas de nacimiento, el registro civil. Está bien que eso también estuvo registrado anteriormente por la Iglesia, ¿sí? Pero el registro civil en el marco del Estado Nacional surge clasificando, ¿sí? Hay una fuerte clasificación de las personas.
dice quién es quién, ¿está? A partir de un posicionamiento sobre esa identidad. Y también genera dispositivos de control, ya sea por acción o por omisión. Entonces, fíjense quién dice quiénes son los cuerpos normales, ¿sí? Cómo entran a jugar ahí las clasificaciones, bueno, entra a jugar también en asociación, en una clara asociación con la medicina, cómo es esto, qué es esto de la normalidad, y después autoriza a hacer determinadas prácticas, ¿sí? En términos de esos cuerpos que parecen estar fuera de lo normal. Lo que fue en el siglo XIX la policía de familia. La policía de familia operó como un regulador de las prácticas cotidianas de las personas. Los niños adentro de la casa, y si no tenían familia, alguien, por lo que era una mujer, al hogar. Así que se crearon los hogares donde se recibían a los niños y las niñas que estaban en la calle. El loco, afuera, adentro, no afuera, no puede estar afuera en la calle, adentro. Generó esto, la policía de familia es un concepto que bueno, no se reconoce solo en Argentina, sino en la Europa de los estados nacionales también, y que también construía códigos de higiene. No se puede hacer pis en la calle, tiene que ver con la intimidad de cada persona, ¿sí? Se reguló la vida de la ciudadanía, de la ciudad, ¿no? Las ciudades que iban en creciente expansión. La garantía. Fíjense, el Estado es el que nos garantiza el acceso a los métodos anticonceptivos o no. Por lo tanto, en la garantía, ¿sí? Tenemos acceso a la posibilidad de una vida no reproductiva o, si alguien desea, regular su vida reproductiva hasta tanto decida qué hacer con eso, si tener un hijo o no tenerlo. Pero al no ofrecer los métodos anticonceptivos, el Estado está regulando la imposibilidad de planificar qué puedo hacer con mi vida reproductiva, y obviamente a las mujeres que nacimos con útero nos pone en la situación de embarazos no planificados si no tengo acceso nuevamente, no tengo los medios económicos para poder acceder a los métodos anticonceptivos. Y no regularlo también nos obliga a maternidades no deseadas, no buscadas, ¿sí? No queridas, ¿sí? Mientras no tengamos aborto seguro, legal y gratuito. Por lo tanto, el Estado Nacional es una figura que también entra a jugar en la regulación de la sexualidad. Cuando miramos también en las políticas públicas en clave de género y en clave de sexualidad, podemos ver cómo hay estados que son altamente reguladores de la sexualidad. Por ejemplo, en el periodo del 74, cuando Martínez López Rega queda a cargo del gobierno, se prohibieron la entrada de los métodos anticonceptivos. O sea que en ese momento solamente se podían acceder a pastillas anticonceptivos a través de la clandestinidad de la importación. ¿Está? Por lo tanto eran carísimas y solamente algunas mujeres podían acceder. En otros países, como lo que es China, regula la natalidad. Solamente se puede tener un hijo. Ahora dos. ¿Por qué? Porque la cantidad de asesinatos de niñas, mujeres o de embarazos donde se vean que eran niñas, ¿sí? O que por lo menos tenían vulva y clítoris, la clítoris a nadie le importa en la ecografía, claramente. Se fijaron, si no tenía pene, ya está, punto, afuera. Tienen aborto legal, por supuesto. Lo que ocurría es gran cantidad de abortos de fetos con genitales femeninos y también abandono de niñas, ¿está? Porque precisamente en ese país los varones siguen teniendo una gran jerarquía. Digo esto para que podamos pensar cómo también el Estado, vamos a la otra, el Estado se torna un actor protagónico, ¿sí? En la garantía de nuestros derechos. Y ahí asociamos a la democracia, porque la democracia también está establecida en la Constitución, la democracia representativa, ¿sí? Que fue cambiando la concepción de democracia real, formal, bueno, sustantiva, es una categoría que hoy estamos trabajando fuertemente y que tiene que ver con esto de garantizar el ejercicio de todos nuestros derechos en el marco de una expansión de la ciudadanía, no solamente a los derechos civiles, políticos y sociales, sino también a los sexuales en general. Iba a decir los reproductivos, pero los sexuales ya los podríamos incluir, así que a la dimensión sexual de la ciudadanía. Y si no tenemos garantía en el ejercicio pleno de todas esas dimensiones, la democracia sustantiva está en riesgo. La democracia sustantiva como un camino al que queremos llegar, en donde todas, todos, todes, si no solo nos podamos vivir desde nuestra
particularidad como sujeto sexuado, sino en pleno ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Libre de estereotipos, de prejuicios, de mitos, que eso es lo que retoma la ESI. ¿Y dónde opera esa ciudadanía sexual? Opera sobre el primer territorio de ciudadanía, que es nuestro cuerpo, ¿sí? Esa dimensión, cuando hablamos de la ciudadanía y los derechos, hablamos de derechos humanos, que bien lo desarrolló Romy el otro módulo. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de aquellos derechos que son inalienables y son indivisibles. Por lo tanto, la dimensión sexual entra a jugar en esa definición de indivisibilidad. ¿Estamos? Por lo tanto, hay que garantizar tanto el derecho al voto de parte de las mujeres, ¿a quién se le ocurriría? Por las dudas no lo digamos, no tiremos como idea, pero ¿a quién se le ocurriría decir que las mujeres no votemos? Pero sí se le ocurre decir que tenemos que seguir una maternidad que obligada. ¿Está? Entonces, fíjense que es una dimensión, la ciudadanía sexual, que opera sobre nuestro primer territorio, que es el cuerpo, y si no podemos ejercer esa dimensión primerísima sobre este primer territorio, decimos, todos los otros derechos están en riesgo de vulnerabilidad, ¿está? Porque opera esta idea de indivisibilidad entre los derechos humanos, y los derechos sexuales son derechos humanos. Por lo tanto, si no podemos generar o ejercer los derechos sobre nuestro propio cuerpo en el marco de yo decido, yo en la primera persona, fíjense la fuerza del yo decido, porque cada vez que cambia de sujeto, cambia de subjetividad que habla, ¿está? No es lo mismo nosotros, nosotres, no, el yo es la primerísima persona que habla de la singularidad de cada uno de nosotros. Desde ese lugar, yo necesito garantizar que se garantice el ejercicio pleno de los derechos. Pero cierto es que esta dimensión de la ciudadanía, como decía antes, nadie se le ocurriría decirnos que no podemos votar a las mujeres nacidas con útero, o a lo mejor a las mujeres trans, porque también por ahí los procesos conservadores empiezan a avanzar sobre todos y todas. Pero sí se nos ocurre decir, ¿sabes qué? No tenemos métodos anticonceptivos en el centro de salud. ¿Sabes qué? Bancátela si tu marido te violó, porque es parte de lo esperable. ¿Sabes qué? La policía no te va a escuchar porque no te cree que te hayan abusado de vos. Entonces, si no podemos garantizar sobre esa dimensión, ¿qué nos queda para el resto, ¿no? De las dimensiones de la ciudadanía? Siempre decimos que esta es la dimensión de la ciudadanía, no solo más reciente, sino la más lábil, la que todavía no tenemos consolidada. No tenemos consolidada en términos de reconocimiento de derechos. Podemos tener todas las convenciones y las normativas provinciales y nacionales, pero en la práctica de las personas, esta es la dimensión que más riesgo corre ante procesos conservadores, neoliberales y claramente antiderechos. Ahí, en esta dimensión, es donde operan, y la ESI trabaja fuertemente en esto de la deconstrucción, ¿no? De los mandatos, de los estereotipos de género. Las instituciones que operan en la formación también operan, ¿sí? Nichos diferenciados en el ejercicio de los derechos. Por lo tanto, las desigualdades ya se complejizan, ¿sí? Ya no es solamente mujeres y varones, ¿sí? Y claramente observamos que la desigualdad sigue vivita y coleando. Podría ser, en un ejercicio un poco forzado, pero podría ser. ¿Por qué? Porque el concepto de homogeneidad fue parte del proyecto del Estado Nacional de la generación del 80. Entonces, esta cuestión de la homogeneidad o el intento de homogeneidad no es que ya lo dejamos atrás, hay que ir reconociéndolo en las prácticas cotidianas, ¿sí? Bueno, esto vale para que trajetemos el reloj, como me gusta decir, veamos qué hay atrás. Sí, claramente la homogeneidad la discutimos, pero las prácticas de homogeneidad siguen encontrándose en las escuelas, ¿está? En las escuelas y en otras instituciones. Cuando decimos, bueno, a ver, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de igualdad? No voy a entrar en la discusión de igualdad, equidad, sí, son conceptos que tienen o arrastran definiciones diferentes. Pero no la puedo modificar, lo que plantea María Isabel Santa Cruz, feminista argentina, que ella habla de que cuando estamos pensando en igualdad, tiene la idea de equidad y dice, en realidad necesitamos construir igualdad. Construir igualdad requiere, y ahí es donde vienen tres conceptos que son
realmente muy poderosos para poder pensar en sexualidad y para poder pensar quiénes están en el lugar de la exclusión, que son, necesitamos construir equipotencia, equivalencia y equifonía. Y está muy bueno cada uno de ellos porque primero equipotencia, equivalencia y equifonía. Primera cuestión es que la igualdad es una construcción que hacemos, no es un punto de llegada. Podrá ser el día de mañana un estado al que lleguemos, no es un punto de llegada, ya estamos en la igualdad. No, es una construcción y que obviamente corre siempre riesgos, ¿está? De que alguien quede afuera, desde la diferencia. En esa construcción necesitamos revisar, ¿sí?, el tema de la capacidad del ejercicio de poder que tiene cada uno de los sujetos. O sea, analizar cuál es realmente el ejercicio de poder que puede, y no solo el de resistir, fíjense la definición, sino el de contar con la fuerza y los recursos para su autonomía. No solo resistiendo se construye esta dimensión de la igualdad, ¿sí?, sino acumulando poder y claramente entre el feminismo y las disidencias, repensando cómo vamos a redistribuir ese poder sin replicar las pautas patriarcales. Están los viejos vicios que se nos pegan, porque obviamente generan privilegios. La igualdad, va a decir Santa Cruz, también requiere la equivalencia. Es decir, que cada uno tenga el mismo valor, en el sentido de ser considerado ni por debajo ni por encima del otro. Y uno dice, ay, pero eso ya lo logramos. No, no es así. Y fíjense un ejemplo, cuando fue hace un par de meses en Santa Fe, ocurrió en un local comercial de la peatonal, que una empleada que estaba atendiendo, entra un chico, le quiere robar, la viola en el vestuario, ¿sí? Se hicieron manifestaciones, marchas, ¿sí? Se hizo toda una movida policial hasta que logran detenerlo al violador. En el mismo tiempo, la misma semana, detectaron, creo que era la Vuelta del Paraguayo, un aguantadero donde estaban ablandando, como dicen en la trata, a una niña de 13 años. ¿Saben cuánto ocupó del litoral esa noticia? Una columnita. Pero la otra noticia de esta joven en un centro comercial que fue violada, ¿sí?, en ese momento, que no deja de ser grave, ocupó varias páginas, varios días del diario. Entonces uno dice, parece ser que hay quienes no tienen el mismo valor, ni siquiera dentro del colectivo de mujeres, ¿sí?, ante una vulneración de derechos. Y por último, la equifonía, que es un componente más que interesante para poder pensar quién tiene la voz autorizada para hablar. ¿Quién habla? Tiene que ver con esto de emitir una voz y ser escuchado, y que esa voz sea considerada portadora de significado, de voces y de credibilidad. Piensen ustedes cómo este componente nos permite repensar el tema de la voz de las mujeres, la voz de los niños y las niñas en situación de abuso desde otro lugar. ¿Sí? Necesitamos seguir instalando eso, porque cuando hay algún niño o niña que dice, me está pasando esto, mi tío me toca, y hay quien duda, más de una vez yo te creo, y después, ¿será verdad? Yo hice la denuncia y después me viene y esto no es verdad, y que, bueno, o sea, hay un punto en donde volvemos a descreer de una voz que claramente es una voz que tiene menos poder acumulado. Sí, este concepto de igualdad, o sea, fíjense que esto necesitamos seguir trabajando, ¿no?, para la construcción de la igualdad. Papers. Ahora les podemos poner. Sí, eso lo podríamos pasar como un texto para trabajar. Ahora, cuando hablamos de diversidad, volvemos a plantear, no estamos hablando del colectivo de disidencia sexual, estamos hablando de aquello que opera como opuesto, que nos interesa instalar como marco desde el cual vive nuestra existencia humana, que no es la homogeneización, claramente. Y aquí retomamos a G. Triwick, dice, la condición de ser diverso concierne a la diferencia o a la desemejanza, ¿sí? Y esta diversidad, dice, no es solo sexual, es en realidad la diversidad cultural, la encontramos en la antropología cultural de la década del 60 en adelante, y que nos permitió reconocer que las existencias humanas se viven desde múltiples lugares. Entonces dice Wick, diversidad es raza, es etnia, nacionalidad, credo, se expresa de múltiples formas, es decir, de todas las múltiples formas que constituyen nuestros trazos identitarios y vivencias, ¿sí? Ahora, el problema es
diversidad, no es un problema, porque dice, alude, la diversidad, alude a una continuidad de comportamientos en que un elemento no tiene más valor que el otro. ¿Sí? Es un claro reconocimiento a la diversidad como parte, no parte, constitutiva de la dimensión humana, de la condición humana. El problema es cuando la diversidad se torna un lugar de reconocimiento, de no reconocimiento de otredad. ¿Está? El problema no es el problema de la diversidad, claramente. El problema es otro, el problema es que está jugando en la cabeza, en el imaginario sociocultural, ¿sí? Que eso que parece ser distinto a mí, ¿sí? Sigue siendo visto como distinto y en el marco de una diversidad de ser sancionada, de ser discriminada. Por lo tanto, eso nos lleva a otro concepto que... vamos a la otra clase. Otro concepto que es claramente la Constitución nos ha mentido, o por lo menos nos hemos comprado un buzón, en cuanto a que somos todos iguales, no lo somos, somos diversos. La diversidad se torna un espacio de discriminación, un espacio donde se limita el ejercicio pleno de nuestros derechos, en nuestro caso derechos sexuales, ¿sí? Y que la necesitamos para una democracia sustantiva, pero necesitamos para construir justicia. Somos las que decimos, caminamos hacia la justicia de género y la justicia sexual. ¿Y qué es la justicia? ¿Qué es? Nuevamente, es un camino de construcción, no es un punto de llegada, ¿sí? Que tenemos que seguir y es un punto de negociación y obviamente de revisión de los privilegios. Me estoy acordando cuando estábamos en educación de adultos y un varón dice, ¿yo por qué voy a discutir el patriarcado? Si soy el beneficiado de esto, ¿sí? Entonces uno dice, caramba, claro, si es privilegiado, entonces necesitamos generar argumentos de por qué los privilegios generan injusticia y la reproducen. Entonces, ¿qué es la justicia? Y Nancy Fraser, en este caso norteamericana ella, pero de las buenas, dice, sí, muy buena, en política muchas buenas, sí, Catherine McKinnon, que me interesa el tema con la Constitución, hay muchas, y muchas. El significado más genérico de justicia descansa en una participación igualitaria, pero ya dijo Karen Penman que la igualdad hay que construirla. La justicia exige alcanzar acuerdos sociales que permitan a todos los miembros de la sociedad participar como iguales en la vida social. Si no garantizamos la equivalencia, la equipotencia, la equifonía, no hay posibilidad de ejercicio de igualdad. Por lo tanto, ahí tenemos que trabajar. Sin redistribución económica, ¿no? Retomando la dimensión económica del capitalismo, reconocimiento cultural y representación política, piensen ustedes que estamos peleando en el Senado de la provincia, no hay justicia y no puede existir una democracia genuina si no existe tal base. Se conoce el significado de justicia cuanto más voces son escuchadas. En este sentido, la justicia no es estática, sino dinámica. No se da de una vez y para siempre. Si creemos que lo logramos en un momento, estamos en el horno. Nos aflojamos y volvimos a perder las conquistas. ¿Está? Creo que esto vale para el momento histórico que estamos atravesando. En este sentido, tenemos que volver a pensar cómo, desde qué lugar nos paramos, ¿no? Ante la igualdad, la justicia, pero la sexualidad, estamos hablando de sexualidad, fuimos a la democracia, el Estado Nacional, porque la sexualidad está siendo regulada por todas esas instituciones y actores. La otra dimensión, lo ubiqué como cultural, pero hay quienes estudian globalización y me van a nuevamente a tirar con la botellita de agua. Pero la globalización es un término absolutamente polisémico, claramente, bueno, no importa las definiciones que hay, que me interesa obviamente lo va a seguir trabajando y hay ya muchos estudios de globalización, género y sexualidad, ¿sí? Pero una definición que está extraída del libro de Celia Amorós es ante todo un proceso económico, social y cultural, dice Celia Amorós, es filósofa feminista española. Un proceso económico, social y cultural que unifica la comunicación, el ámbito de la vida cotidiana, transformando las subjetividades, nuevas identidades y actores sociales que consumen, pero también resisten. Por lo tanto, la globalización sí nos ha dado la posibilidad de mixturas, si se quiere, de nuevos sentidos a las subjetividades. Nos ha dado también la pérdida, o sea, no sé si es pérdida, algunos no lo ven en esa clave, sino que es la construcción de algo nuevo, esto de las nuevas identidades. También nos ha permitido organizarnos, el feminismo se ha organizado,
ha podido organizarse con más fuerza en el marco de lo que ha posibilitado la globalización, pero también la globalización sigue moviéndose en clave de ciertas matrices culturales, ¿no? Que son las patriarcales. Por eso la globalización no podemos leerla sin cruzarla con el concepto de patriarcado. Y en este sentido, sacado también por el diccionario de estudios de género de Gamba y de Mafia, el patriarcado sería un sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas. Nuevamente, fíjense lo dificultoso que es dividir en dimensiones, ¿está? Porque el patriarcado se define por todas las dimensiones que se ponen a jugar y que tomando como excusa la diferencia social, el concepto que veníamos hablando, y su significado genérico, no es lo mismo ser mujer, ser varón, vivirse como mujer trans, varón trans, y etcétera, establece, reproduce y mantiene al hombre, ¿viste? Como parámetro de la humanidad, otorgándole privilegios e institucionalizando su dominio y superioridad en principio sobre la mujer. Aquí nuevamente, pero los géneros, pero que mujer, varón, dicotómico, binario, estamos tratando de pensar primero cómo son estas relaciones sociales más amplias, ¿está? Luego necesitamos sí contextualizarlas. Ahí hay algunas autorías vinculadas a la categoría patriarcado, como Ted Miller, Gerard Lerner, Sergio Amorós, Manuel Feynman, porque también es una categoría que hoy está siendo discutida. Vieron que los estudios de género son estudios altamente inquietos. No se observa en otros campos disciplinares la producción académica y teórica que tenemos en los estudios de género. Son tan inquietos que nunca quedan pipones, decimos, ¿no? Pipones en el sentido, ya llegué a la teoría y acá me quedo. No. Y el peligro de eso es el dogmatismo, claramente, ¿no? En el cual caen muchas ciencias. ¿Y qué? Siempre se está interpelando. Nunca se queda tranquilo con lo que ha producido en términos explicativos, descriptivos, de interpretación. Por lo tanto, hay quienes discuten el patriarcado como concepto teórico. Muy bien, en mi caso me sigue sirviendo. ¿Para qué? Para poder pensar cómo se vincula capitalismo, globalización y patriarcado. Este trío que opera conjuntamente, dice Celia Amorós, hay que analizarlo claramente en esa clave, y ni hablar la sexualidad en ese contexto de producción. Dice, el mundo capitalista globalizado es un mundo de perdedores y de ganadores, de inclusión y exclusión, entre países al interior de cada región, país y ciudad, que se combina con la lógica patriarcal. ¿Está? El capitalismo se combina para poder reproducir los privilegios que dividen, ya no de clases solamente, sino también de género, de identidades sexuales. Y dice Amorós, hay un ejemplo que es realmente, puede no serlo para ustedes, pero para mí lo es, muy bueno para poder pensar esta lógica, cómo opera junta, y dice, el capitalismo rifa, el patriarcado distribuye los números. Ustedes piensen, está muy bueno, porque uno dice, el capitalismo mete todas las personas dentro del bolillero, saca uno, la tómbola, saca el número, mujer, trabajo doméstico no remunerado, el patriarcado distribuye. Varón, puesto alto en empresa, trabajo remunerado, distribución, o sea, captación de la ganancia mundial, ¿está? O sea, esto que saca el patriarcado, sí, es obviamente acorde con el capitalismo, es afín al capitalismo, pero se combina mutuamente para poder seguir legitimando esta distribución desigual y ya sí también de los géneros, ya no es solo de clase. Sí, la Celia Amorós le hemos discutido más en un verano que yo estaba en Córdoba leyendo y decía, madre, escucha esto. Ya tiene su edad. Sí, ya tiene su edad, pero sigue siendo valioso. Por lo tanto, el capitalismo globalizado y patriarcal es el gran contexto de producción de la sexualidad, por lo menos en el marco de la modernidad, y genera prácticas discursivas a escala global con impactos locales. Y esto acá viene a un concepto que nos es muy interesante para trabajar con quienes de género, que es el concepto de globalización. Cómo la globalización también impacta de forma diferente según el diálogo que genere con el contexto. Entonces decimos, la globalización nos permitió a las mujeres acceder a la tecnología para organizarnos. ¿A qué mujeres? ¿Las mujeres pobres? Las mujeres pobres no tienen el acceso a una computadora. ¿De qué estamos hablando, gente? Entonces, en este
en este diálogo, o sea, nosotras estamos preparadas y tenemos el discurso para deconstruir la matriz patriarcal. ¿Quién dice eso? Vayamos a trabajar con otras mujeres, ¿sí? Y es probable que agreguemos un muro más que generar un diálogo, ¿sí? Hay que ver desde la vida cotidiana poder pensar esto, y que claramente entre las mujeres, y esto no es estigmatización, esto es reconocimiento de cómo el poder se ha distribuido desigualmente dentro del colectivo de mujeres y también de disidencia sexual, ¿está? Tenemos que empezar a reconocernos en esos lugares, porque si no, no nos vamos a hacer cargo de los privilegios que hemos podido capitalizar, ¿está? Exactamente. Con otra etnia, con otra raza. Exactamente. Pero si no lo decimos, porque no da prurito, no podemos activar intervenciones diferenciadas. Este trío ha generado formas de explotación, ha generado, no es que la generó, la potenció, por ejemplo, la trata de personas con fines de explotación sexual. Después traigo una definición, decir, de Lidia Cacho, que ha escrito un libro que se llama Esclavas del Poder, de México, y plantea el modo, se pregunta acerca de cómo la trata de personas ha podido crecer en el marco de un creciente empoderamiento de las mujeres en sus derechos. La trata de personas con fines de explotación sexual ha crecido exponencialmente. Entonces, dice, bueno, no podemos leer este proceso por fuera de este gran contexto del capitalismo globalizado, ¿está? No lo podríamos entender, sino no podríamos entender las lógicas de producción de esta forma de explotación. Pero también reproduce y legitima todo el tiempo la división sexual. Y ahí nuevamente nos instalamos en la sexualidad. Esta categoría teórica hoy está como en agenda de los estudios de género a full. ¿A qué remite la división sexual? Remite a muchas cuestiones que tienen que ver con el modo en que entendemos el mundo. Tiene un principio está regido por un principio de contradicción que dice que un sujeto es A o no A. ¿Está? La división sexual opera un axioma básico que es ¿sos A o sos no A? ¿Está? En esta división no hay otra posibilidad lógica aristotélica que hemos heredado. En esta división sexual, que es la que pone casilleros, no es neutral e ingenua al género, ni mucho menos a las orientaciones y identidades sexuales. Esta división está sexualizada desde el mismo momento que nacemos, ¿sí? Esta división sexual se monta sobre nuestro cuerpo apenas alguien nos recibe y nos observa qué tenemos entre las piernas. Y nos asigna en el marco de un universo simbólico, que estás acá o estás allá, no podés ser medio, no entras en las clasificaciones. Esta división divide el mundo en masculino y femenino y se materializa en varones y mujeres hegemónicos, si se quiere, que son los que más poder han acumulado en términos de modelos, de parámetros a seguir. Esta división sexual claramente distribuye jerarquías y privilegios, pone de un lado lo que tiene más valor, lo que tiene menos valor del otro, consolida relaciones estructurales y además las esencializa. Fíjense la típica frase, ¿no? ¿Y qué querés si es mujer? ¿Y qué va a cuidar de los niños si es varón? O sea, eso es esencializarlo en el marco de lo biológico, vinculado a si es una persona cis, bueno, vinculado a su sexo-género. Pero también hay otras esencializaciones que no son biológicas, son filosóficas, que tienen que ver con el ser mujer y el ser varón. Entonces, las mujeres parece ser que tenemos el instinto maternal, no por lo que tenemos entre las piernas, sino por la condición de género, ¿sí? Esas esencializaciones obviamente cristalizan identidades, ya sea desde lo biológico o lo filosófico. Bueno, esta división sexual no solo distribuye jerarquía, privilegio, consolida relaciones, la esencializa, sino que también consolida territorios diferenciados, ¿sí? Territorios masculinos y femeninos, que es todo lo que vemos en ese, en términos de estereotipos, que Guasera López le llama fronteras de género, ¿sí? Estas características, roles, expectativas que esperamos que ocurra cuando tenemos enfrente a alguien que leemos como varón o como mujer, ¿sí?
Y si hay alguien que lee la identidad de género del otro o de la otra en un casillero, exigen que se comporte como las fronteras del género ordenan, ¿está? Y si no, está la sanción, claramente. Cerrar las piernas, sentate como una nena, ¿está? A ver, vos no sos medio rarito, bueno, los típicos ejemplos que tenemos. Pero hay algo que nos interesa en esta lectura más macro, que hay territorios muy consolidados en términos de distribución desigual. La política, el poder y el placer, las 3 P que me encantan. La política, el placer y el poder siguen siendo territorios masculinizados. Ajá, bueno, ya lo vamos a incorporar, pero primero vamos a hacer un análisis. Claro, pero está bien, la puta en el marco de la Constitución. Muy bien, Mauro, muy bien, no lo había pensado. Claro, el placer, pero fíjate, ahí donde vamos con el placer, a la frase de Lidia Cacho, o sea que hay que desarrollar esa idea. El placer, va a decir Lidia Cacho, fíjense esta frase que fuerte que es. El poder económico y político, la otra, precisa del placer sexual para existir. ¿Sí? Cuando hacen análisis de la trata de personas con fines de explotación sexual. La trata, sabemos que la mayor parte de las personas que entran en el circuito de trata es para el consumo de varones heterosexuales. Tendrán que hacerse cargo los varones heterosexuales y tendremos que trabajar en ese sentido, ¿no? Y como dice Mabel, es el tiempo que los varones heterosexuales puedan empezar a discutir estos mandatos a la masculinidad. Pero claramente, dice Cacho, Lidia Cacho, dice, la trata de personas demuestra las debilidades del capitalismo global y la disparidad provocada por las reglas económicas de los países más poderosos, pero sobre todo revela la crueldad humana y los procesos culturales que la han fortalecido. Y en esto de la crueldad humana, inmediatamente lo podemos vincular con lo que plantea Rita Segato cuando hace análisis de la violencia. Y lo pone como una característica que esta sociedad ya capitalista, globalizada, patriarcal, educa, espera que los valores muestren como condición identitaria, ¿sí? Y habla precisamente de la pedagogía de la crueldad que genera, donde le ponemos esa mochila del orden de lo insoportable también a muchos varones. Otros se sienten muy cómodos ahí, pero muchos varones ya no quieren estar en ese lugar. Por lo tanto, como para hacer una síntesis de esta dimensión, aparecería estas 2 dimensiones, ¿no? Lo cultural, económico-cultural. Necesitamos repensar los múltiples sistemas de dominación y sometimiento. Ya no es tan sencillo, ¿sí? Plantear mujeres, varones, como he dicho antes, pero es necesario visibilizarlos, desnaturalizarlos, promover el reconocimiento, y ahí miren, voy a ser provocadora en esto, de las minorías, y esperen un cachito, que como sujeto de derecho, y dice Nancy Fraser, redefinir la redistribución. ¿Por qué puse minorías? El reconocimiento y la redistribución son conceptos que nuevamente trae Nancy Fraser para, dice, volvamos a repensar las reglas del juego. Y en esas reglas no podemos jugar las reglas del capitalismo globalizado patriarcal. Necesitamos repensarlas, construir justicia, ver cómo se construye la injusticia, cómo se legitima y caminar hacia el reconocimiento y la redistribución de todo. De la renta global, del poder acumulado, del poder público, en el mundo público, como los cargos o en la cama, está en lo más íntimo. ¿Por qué puse minoría barra quienes tienen escaso poder acumulado? Porque hay alguien que plantea esta discusión. ¿Por qué decimos minorías? ¿Sí? Porque en realidad no somos minoría las mujeres, no son minoría las personas de raza negra en el mundo. Lo que tiene esta idea de minoría en su sentido etimológico y el sentido cristalizado en la sociedad moderna es que minoría aparece ahí asociado a menor poder acumulado, no cantidad de gente, menor poder. ¿Está? Por eso puse a propósito el concepto de minoría, para que pensemos en estos grupos, en todos los grupos que acumulan menos poder. ¿Está? Y que claramente no es una cuestión de cantidad, como se pensó el concepto de minoría, porque la sexualidad se construye, lo que hoy tenemos, sabemos, necesitamos claramente, como decía la Romy, recuperar el insumo, que nuestro insumo sea la ciencia, pero ojo al piojo, porque la ciencia ha sido también construida en este contexto patriarcal. Entonces necesitamos estar atentos y atentes a qué decimos desde la ciencia. En ese sentido, tenemos que hacer una reflexión
interpretación epistemológica de lo que Foucault llama enunciados discursivos, ¿sí? Estos enunciados discursivos dice hacer arqueología de las palabras y genealogía de los sentidos. ¿Qué sentidos se han ido cristalizando en lo que decimos? Lo discursivo no es la palabra, no es una palabra, no es una frase, ¿estamos ahí? No es una proposición, aunque podría llegar a serlo, ¿está? Pero no es solo eso, o sea, la categoría teórica que llamamos, no es una proposición o una palabra que condensa sentido, pero no es solo eso el discurso. Lo que conforma el enunciado discursivo sería el conjunto de relaciones que sintetiza. ¿Qué decimos cuando decimos sexualidad? Y entonces preguntamos en la escuela, ¿qué definiste como sexualidad? No, vinculado a prácticas genitales, a sexo. Sí, bueno, en el sentido cristalizado. Estamos trabajando desde otros sentidos, pero necesitamos saber que esos múltiples sentidos siguen corriendo en los ámbitos donde trabajamos. No es que ya están, ya llegamos a Judy Butler y Beatriz Preciado y Beatriz Paul Preciado, ya está. No, gente, en el día a día, estos sentidos cristalizados siguen teniendo vigencia y valor de verdad. El sentido común construido. Exacto, el sentido común que se ha derramado también de las construcciones científicas y que se ha solidificado. Después vamos a hacer algunas de esas afirmaciones que siguen en pie. El enunciado entonces no es una estructura, es una función de existencia, ¿sí? Una función de existencia. Esto tiene que ver con esto, la cuestión de lo que decimos la inteligibilidad. Cuando discutimos lenguaje sexista y decimos, bueno, ya está, nombremos a los varones el genérico masculino, no, si no nombramos no tiene existencia. Si no ponemos en palabras no existe. Entonces tiene que ver con la función de existencia ese sentido que decimos, ¿sí? Y también lo que decimos construye modos de vivir la existencia humana. ¿Está? Ese enunciado discursivo genera objetividades y subjetividades, construye sujetos sexuados, pero también genera enunciados discursivos en la ciencia. ¿Está? Bien, estos enunciados atraviesan objetos, sujetos, conceptos y técnicas, constituyéndose en un saber que responde a reglas de formación vigente en una época dada. Siempre cuando vemos estos enunciados discursivos y vamos al tema del campo de la medicina, decimos, ¿por qué no inventaron otra forma de hacernos las mamografías a las mujeres que tenemos mama? Porque realmente es casi un sistema de tortura del medioevo el mamógrafo. Ahora, pero si encontrar alguno malhumorado, salir dolorida. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué para los varones, no importa la orientación, claramente no, pero sí los varones que nacieron con pene, con testículos, los varones, cuando se hace, y también las mujeres trans que tienen próstata, también tenemos que trabajar con la idea de que hay que hacerse control de próstata, claramente, pero fíjense que para los varones, especialmente los varones heterosexuales, rápidamente hay un análisis clínico para que poder controlar la próstata, que es mucho más certero, más rápido, está claramente más doloroso, que es a través de la palpación anal. ¿Sí? Fíjense que las mujeres con vagina le ponemos un soporte para abrir la vagina y ver el cuello del útero, y a nadie le importa. Los varones, rápidamente la ciencia médica ha generado una forma para evitar esa práctica, que no es tan invasiva como de las mujeres, para que los varones con un análisis de sangre puedan controlar su próstata sin que le metan el dedito en el ano. ¿Está? Pero como dicen los médicos clínicos, es el mejor método la palpación clínica. Es muy eficaz, es muy rápida, pero rápidamente se ha generado algo para evitar esa situación traumática, si se quiere, ¿sí? A las mujeres no nos pasa eso, no nos pasa. Viejos médicos que sostienen eso y lo siguen haciendo. Tal cual. Hay que ver si el varón se deja hacer eso. Esa es la otra cuestión. Claro. Pero fíjense que ha creado estos enunciados discursivos técnicas, ¿no? Y en este caso ya vamos instalando algunas ideas. Los cuerpos de las mujeres fueron cuerpos sobre, no sé si es lo que se han pensado poco, yo creo que se ha pensado mucho para seguir regulándolo, ¿sí? Por lo tanto, síntesis de esta cuestión, para avanzar en cómo, digamos, en algunas cuestiones para mirar las ciencias, los criterios de cientificidad regulan las instituciones
instituciones y las prácticas académicas y legitiman los sistemas de conocimiento como también las formas en que los sujetos se generalizan. Ojo, entonces, la ciencia también va a tener que repensarse. De hecho, hoy estamos en plena revolución de quienes quieren poner en discusión los núcleos duros de la ciencia, claramente, ¿no? La economía feminista, la pedagogía feminista, el psicoanálisis está en el marco de la otra. Claro, el cuestión de poder. Aparte me quedo en el piso, me muevo en la estructura y los núcleos duros, ¿qué piso voy a tener? ¿Sobre qué me paro? Si es lo que yo me formé. Que a veces me pregunto eso cuando estamos trabajando con la docencia y que dicen, bueno, pero yo no sé nada de todo esto. A mí me enseñaron la ciencia que aprendí en la formación de grado. Y sí, hay que hacer esa deconstrucción de aquello que aprendimos, ¿sí? Y ponerlo en clave de diálogo, de discusión con los estudios de género. Tenemos que hacer ese proceso, no nos queda otra, ¿sí? Tenemos que hacer reinventar. Muy bien, una vez más. Como siempre. Por lo tanto, No escucharon. Esto de pensar la ciencia moderna, hoy estamos en plena discusión de los paradigmas de la modernidad. Paradigma que se ha solidificado sobre el positivismo como gran paradigma epistemológico y que sigue todavía las prácticas de las ciencias, ¿sí? No es que ha desaparecido, esto no es así, o sigue generando prácticas en las prácticas profesionales, también ahí lo encontramos. Fíjense la biología, ¿no? Cómo en las ciencias estos enunciados discursivos sobre la división sexual en términos de lo dicotómico, binario, jerarquizado, operan, este modelo de género operan y ha operado sobre los y las científicas, ¿sí? Por lo tanto, esta mirada, que son matrices culturales que tenemos instaladas como sujetos sexuados, operan, no lo podemos dejar fuera de nuestras investigaciones, ¿está? No podemos, entra con nosotros a la investigación. La cuestión sí podemos hacer es objetivarla, saber que desde mi constitución identitaria puede ser que operen algunos sesgos de género, eso lo estamos viendo en la epistemología feminista. Pero la ciencia no se ha preguntado eso, entonces voy a tomar un ejemplito que siempre nos gusta con la Romy, pero piensen ustedes la definición, bueno, muy banal lo voy a plantear, ¿está? Así que si hay gente de biología les pido disculpas, o de medicina, pero en la concepción en cualquier especie animal. Bueno, ya no somos especie animal, que es la gran discusión que tenemos con la biología, pero nos siguen poniendo, como decir, me dicen, y si los humanos no vamos como animales, ¿dónde vamos? Bueno, rompamos la teoría de la evolución, ¿qué quiere que te diga? O sea, la clasificación estamos poniendo en discusión, ya no tenemos nada asociado a la especie animal y al instintivo, pero la biología insiste. Y cuando hablamos de la concepción, ustedes piensen, el óvulo sale y se queda ahí esperando, ¿sí? En el ovario, ya lo discutimos, pero ¿cómo se sigue enseñando? Se sigue enseñando desde ese lugar, se queda ahí pasivo, esperando, y los espermatozoides van, peleándose, matándose unos a otros, vos quedate acá, vos quedate allá, yo voy primero. Y es el que llega, esperando, a ver, pero fíjate vos, cómo es el tema, uno solo no puede ser más. Uno solo, lo monogámico, ¿cómo opera caminar en la vida? Es el que gana, es el que ha matado a los otros si le hizo falta para llegar y activamente atravesó todo, preparado para el pH, ácido, todo, y llega al óvulo y lo perfora, y entra y genera. Fíjense esta teoría, ¿no? Bueno, Aristóteles decía que se sostuvo en la Edad Media también, que la mujer ponía el útero, el cuerpo, y el hombre ponía el alma. ¿Está? En esa cara. Bueno, acá me cambió mucho. Sacamos el alma por la carga cromosómica. Pero lo que hay algo que permanece, que es el binomio activo-pasivo, gente. ¿Está? Eso es lo que nos interesa discutir. ¿Cómo va a operar? No sabemos si es así, pero ¿cómo no va a ser así? Y no, gente, los paradigmas cambian. Paradigmas en física cambian, en biología también han cambiado. Fíjense la historia de la ciencia, si no. Si no, estaríamos diciendo que la Tierra está fija en el centro del universo y que el Sol gira. No, eso ya no va más, porque hace 300 años que se creó una nueva teoría y se corroboró. Y puede ser que cambie en un siglo más, no lo sabemos.
Pero lo cierto es que necesitamos repensar desde qué lugar. O sea, en la teoría geocéntrica se pensó en el marco de una cosmovisión medieval, ¿está? Religiosa. La teoría de la biología moderna hay que leerla en clave de producción patriarcal, ¿está? La psicología, gracias Freud, gracias. Nos puso en lugar de la falta a las mujeres que no nacimos con pene, nos puso en el lugar del no, o sea, somos lo que no tenemos. Si vivimos toda nuestra vida viendo a ver cómo conseguimos lo que no tenemos, ¿sí? Que es el pene o el falo, el símbolo universal del pene. O sea, y complejo de castración, los varones tienen miedo de perder. O sea, bueno, todo esto que se constituyó como teoría de la subjetivación, que como aparato psíquico, estructura psíquica, posiblemente salvemos mucho de eso, pero hay que revisarlo, porque también Freud era patriarcal, Marx lo era. Marx no pudo zafar del patriarcado en su tiempo, ¿sí? Las teorías políticas, fíjense la división entre lo público y lo privado que decíamos antes, cómo nos puso a quienes somos minoría por tener menor poder acumulado en los lugares de mayor vulneración de derechos sexuales. El ámbito privado no entraba nadie, más que el pater, y hacía con quienes estaban ahí adentro lo que quería, porque era privado, ¿sí? El tema de las ciencias jurídicas, que también el paradigma positivista sigue con mucha fuerza, excepto las perspectivas críticas dentro de lo que son las ciencias jurídicas, pero en las prácticas profesionales lo observamos claramente. Si no, analicen los expedientes de abuso sexual infantil, cuántos victimarios quedan, ¿cómo se dice cuando quedan absueltos? ¿Absueltos? ¿Sí? Porque no hubo constatación del abuso. Porque lo observable es si hay rotura de alguna parte física observable con la visión, que sea percibido y medible. Hubo penetración. Si hubo penetración o no. Y el resto, y es palabra contra palabra. Pero como hay un sujeto ahí que tiene menos poder acumulado por esta no equifonía que dice Santa Cruz, entonces, ¿cómo salvamos esto? O sea, la ciencia, el derecho en las prácticas profesionales siguen trabajando desde este lugar, desde lo objetivable. Bueno, la prueba me dice que no. ¿Qué prueba? Y la prueba medible, lo observable, lo otro es la palabra de uno contra otro. O sea, no podemos, por suerte con esto se está moviendo fuertemente, ¿no? En términos de creer en la palabra de los niños y niñas en situación de abuso y creer en las mujeres víctimas de violencia. Y está la Cámara Gesell, que cuando trabaja bien realmente es muy, o sea, nos permite ir construyendo equidad, ¿está? O igualdad, diría Santa Cruz. Ahora también esto opera en el currículum escolar, no solamente en las prácticas profesionales de las distintas profesiones, sino también en la docencia. Y aquí voy a traer una lectura de Valeria Flores, que en un texto del 2011 que se denomina ¿Y dónde estábamos antes de la inclusión? Y dice así: entonces, no se trata de políticas de accesibilidad y permanencia de lesbianas, gays, trans y travestis en la escuela. Se trata también y fundamentalmente de políticas de conocimiento, es decir, de las lógicas y prácticas escolares que producen sistemáticamente saberes y modos de conocer en forma binaria y jerárquica los cuerpos, los géneros, las sexualidades, los deseos. Los discursos de la aceptación, el respeto y la tolerancia no son formas neutras ni inofensivas, por el contrario, generan consecuencias en la vida cotidiana de nosotros. Pensar las relaciones entre heteronormatividad y escuela provoca una hendidura en el presente, reconfigurando los territorios del debate, en el que la lucha acerca de la palabra no son meras vicisitudes semánticas, son disputas por lo público, por el control de la mirada que define quiénes somos y cómo son nosotros y por los modos de nombrar. Bueno, después que nos vengan a decir que no utilicemos lenguaje sexista, ¿no? Y qué decimos acerca de los cuerpos y las sexualidades. Aquí, para ir haciendo nuevamente una síntesis de la perspectiva epistemológica, los estudios de género. Bueno, no voy a aclarar en este espacio, supongo después se va a ocupar Mabe, de la cuestión de la ideología de género y demás. Claramente los estudios de género se constituyen en actualmente un nuevo paradigma, un paradigma de relectura de toda la ciencia. Es más, hay quienes plantean, y son varones, de la sociología jurídica, de la economía, como Amartya Sen, Sousa Santos de sociología jurídica, dice, estamos en crisis. Y esa crisis del paradigma de la modernidad se
se va a rearmar. Y se va a rearmar desde los aportes del feminismo. Lo dice Rudolph, ¿verdad? Desde ahí vamos a rearmar el nuevo paradigma por venir. La perspectiva de género, los estudios de género que están fuertes, bueno, ya llevamos casi la cuarta generación de los estudios de género en pocas décadas, cosa realmente sorprendente. Se trata de interpelar en clave de estudio de género a las ciencias sociales. Aquí hay una autoría que es Harding, que es una de las epistemólogas que está haciendo, bueno, como punta de lanza en el análisis epistemológico. Se trata de interpelar en clave de estudio de género las ciencias sociales y las físico-naturales. Implica revisitar el andamiaje del pensamiento moderno, los enfoques, las categorías y las metodologías de la investigación. Aventurarse a discutir con las respuestas históricas y a cambiar de foco para que surjan nuevas preguntas, ¿sí? Diría Severman, no nos alcanza con jugar en la cancha planteada, terminamos jugando las reglas de otro. Hay que rearmar la cancha. Y si no, destruir la cancha y juguemos en el patio. ¿Está? Desde ahí podemos observar que los estudios de género han realmente generado una hecatombe, decisión, ruptura en los conceptos de identidad, de la sexualidad, ¿no? El concepto que manejamos en la ESI, sobre el cuerpo. Ese es un concepto que hoy está en la agenda académica, sí, con toda la fuerza. Nos ha venido a poner en discusión el poder, cómo se distribuye, cómo se consolida, cómo circula la política, el orden normativo e institucional, las narrativas sobre la subjetividad, hablando, ¿no?, del psicoanálisis, que son siempre complejas y nomádicas. Es un concepto que trabaja Rossi Braidotti, que también está en la línea de Butler, de Preciado, en un mundo globalizado, claramente, ¿no? Esta subjetividad nómade de movimiento, de personalidad de Butler, ya no como una subjetividad cristalizada de una vez y para siempre, sino empezar a pensar el tema de la contingencia, el tema de la habilidad de esa identidad. La habilidad no por desmerecerla, por el contrario, que sea constitutiva de las identidades y la subjetividad del movimiento permanente, ¿sí? Y también, obviamente, los criterios de cientificidad que regulan las instituciones y las prácticas académicas. O sea que tenemos que estar atentos y atentes a qué estamos diciendo, desde qué lugar, y que podemos, en algunos casos, sin darnos cuenta, volver a reproducir estos enunciados discursivos patriarcales. Aquí yo quiero hacer un parate, porque después, como este mundo nos ha motorizado y nos sigue regulando desde la culpa, quienes trabajamos en ESI, en el feminismo, en las disidencias sexuales, parece ser que no deberíamos tener contradicciones, ¿no? Entonces, y yo, mirá lo que hiciste y vos sos feminista, y mirá lo que hiciste y vos sos militante de la disidencia sexual, mirá lo que dijiste. Las contradicciones es parte constitutiva de lo humano y es constitutiva de los movimientos y la revolución. Entonces, empecemos a aceptar convivir con las contradicciones y aprender desde esos lugares, ¿está? Que somos también hijos del patriarcado globalizado y capitalista. Por lo tanto, la matriz en la cual construimos nuestras subjetividades no está al margen de esto que ponemos en discusión, ¿sí? Bien, eso para que empecemos a sacarnos esta idea de la culpa, porque fue el gran regulador y sigue siéndolo, ¿sí?, de las acciones en sexualidad. Y eso se lo debemos a la tradición judeo-cristiana. A modo de ejemplo de estas discusiones de las categorías teóricas de los argumentos, fíjense nomás la categoría sexo. Cuando vamos al sistema sexo-género como una primera gran ruptura, ¿sí?, y fue muy disruptiva en términos de posicionamiento respecto a la separación entre lo que somos y la biología, ¿sí? Entonces, sexo es lo anátomo fisiológico cromosómico y el género es la construcción sociocultural que hacemos, ¿sí? Pero nos quedamos anclados ahí en una definición de sexo que Judith Butler dice, ojo al piojo, discutamos esa concepción, ¿está? No es que discute la categoría género, también la discute, pero ojo, porque ahí podemos volver a cristalizar una división dicotómica binaria y biologicista. El sexo, dice Butler, remite a una convención del lenguaje, no es un sustrato biológico, ¿está? Es un enunciado sobre los cuerpos. El género es una matriz de inteligibilidad cultural desde la cual miramos el mundo. Es el género lo que nos provee de las categorías con las que interpretamos los cuerpos y las genitalidades de las personas. Hay una idea de performatividad del lenguaje para explicar el género que se
construye, ¿a través de qué? De la repetición. Esto, o sea, fíjense cómo opera la noción de sexo, ¿no? También, esto de decir, ¿qué es el sexo? Entonces, macho y hembra, y no podemos salir, bueno, tendremos que ver cómo empezamos a nombrar, porque la categoría sexo también tiene que ver con esto de tanto repetirnos, los terminamos creyendo. Termina siendo, como dice Butler, una práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra. ¿Sí? Por lo tanto, necesitamos discutir esas categorías teóricas, como también la cuestión del cuerpo. Claramente le disputamos a la biología la definición del cuerpo, pero ¿desde qué lugar nos paramos? Esto también, bueno, les decía antes, hoy está en plena agenda en los estudios de género, y cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de un cuerpo sexuado. ¿Y por qué sexuado? Y aquí es interesante posicionarnos en este punto. Hasta hace muy poco sexuado parecía como que era un adjetivo. Era cuerpo sexuado, no sexuado, cuerpo flaco, alto. Entonces era un adjetivo que podía estar o no estar. ¿Sí? Acá estamos hablando de condición de inteligibilidad. El cuerpo sexuado ya es un sustantivo, es un enunciado discursivo, ¿está? Que creamos en los estudios de género, pero que tiene que ver con reconocernos que desde que nacemos ese cuerpo está atravesado por el proceso de sexuación que construye la subjetividad. No hay posibilidad de salir del cuerpo sexuado, no hay posibilidad de transitar desde otro lugar. Después veremos cómo hablamos y qué decimos de nuestro cuerpo, pero la sexuación, en el sentido más amplio de lo que necesita el capitalismo, o más cotidiano de la ropa que me pongo en función de lo que soy o lo que siento ser en el día de hoy, ¿sí? Tiene que ver con la sexuación que nos atravesó mucho antes que todas las otras condiciones identitarias, mucho antes que la clase, mucho antes que la religión, mucho antes que el color de piel. Es condición ontológica de la subjetividad, ¿sí? Por lo tanto, la cuestión de cuerpo, ¿sí? Es esta categoría que nos pone también en discusión, una de las afirmaciones que vamos a ver más adelante, pero nos posiciona ya en una afirmación. No hay nada más personal que el cuerpo y nada más político. Volvemos a la frase, ¿no? A la frase que, bueno, que ha marcado agendas y obviamente conceptualizaciones diferentes. Nada más personal que el cuerpo y nada más político. O sea, esto que somos claramente es nuestro territorio de soberanía, pero no se construye nunca ni en soledad ni por fuera del capitalismo global patriarcal. ¿Está? Entonces, ahí operan todas estas fuerzas que están traccionando, ¿sí? Determinadas regulaciones. Sobre ese cuerpo opera el Estado que vimos, la familia, la religión, el mercado y también la fuerza fundamentalista, y le voy a dejar el pie para que después Mabel lo retome. Y es a través de esa cantidad, y ahí voy a hacer mención a la Convención de los Derechos Sexuales y Reproductivos que María Eugenia y las afinas están militando, que es a través de una gran cantidad de controles patriarcales, que estas fuerzas e instituciones transforman los cuerpos sexuados en expresiones de poder. O sea, estas fuerzas, ¿sí? Que nos dicen qué ser, cómo vivir, cómo imaginar, cómo pensar, qué idea tenemos sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Cuerpo que empieza a operar desde, por supuesto, la categoría de normalidad, que todavía no la dejamos siguen operando, ¿sí? Ahora ya lo retomamos. Pero acá, como para cerrarlo de la cuestión de las dimensiones y hacer este ejercicio de retomar aquello que parece obvio en el marco de nuestros campos disciplinares, de nuestras prácticas profesionales, aquello que parece obvio y que por tan obvio necesitamos recuperarlo en clave de reflexividad, porque lo obvio opera el sentido común. ¿Está? En la práctica rutinizada se nos derrama el sentido común, ¿sí? Que es un sentido común, no ingenuo, no neutro, ¿está? Y que está cargado con todo esto que veníamos planteando. Y en ese caso, otra vez retomando a de Sousa Santos en Nación de Epistemología del Sur, cuando dice esto que les comenté antes, pero dice, necesitamos retomar las preguntas más simples, porque esas son las que van a los núcleos duros de los campos disciplinares, por ejemplo, o de las prácticas institucionales. Entonces, estas preguntas simples, estas preguntas que parecen tan simples y bobas, que decía
me está diciendo. La sexualidad es una vivencia natural. Levante la mano, ¿quién lo ha escuchado no hace tanto tiempo? Como una afirmación. ¿Qué es natural? Claro, en este contexto más uno dice, ya no lo podemos sostener. Salgan a la calle y pregunten, y ¿saben qué? Muchas veces las personas que lo dicen orgullosas, porque en realidad están planteando que la sexualidad es parte de nosotras y nosotros. El impulso sexual nos lleva, estamos volviendo a esa afirmación del orden de lo biológico, ¿está? Y claramente los varones que miren esta frase dicen, yo no estoy incluido ahí. Hablar. Las generalizaciones, gente, ya tenemos que empezar a quitarlas de nuestra forma de mirar el mundo, ¿sí? Porque son las generalizaciones del mundo de la naturaleza y de la ratio moderna, que puso a todo en la misma bolsa como que fuera un todo homogéneo. Las mujeres son más lentas para excitarse y llegar al orgasmo. ¿Está? Bueno. Ahí, entonces ahí empiezan, discusiones con médicos y médicas. No, pero ¿sabes qué pasa? Que la circulación sanguínea y los vasos y los no sé qué. No. Estamos hablando de que esto lo estamos diciendo y no lo creemos. Funciona como un criterio de verdad sobre los cuerpos. ¿Está? Y encima lo adherimos a una justificación de la naturaleza. ¿Se dan cuenta cómo estas afirmaciones están asociadas a esta idea que creemos que ya ha salido de nuestra mirada sobre el mundo y sigue en pie esta idea de que la sexualidad es natural? Dice Mafia, el pensamiento dicotómico, normal-anormal, que son estas dicotomías que han ordenado la ciencia, han ordenado la mirada sobre el mundo y lo que diría Foucault, el enunciado discursivo, cultura, naturaleza, varón-mujer, han ordenado el universo simbólico desde el cual interpretamos el mundo. Las subjetividades, las relaciones vinculares y en el mismo movimiento han producido exclusiones y jerarquías ancladas en relaciones de poder. Ahí llegamos a un punto que nos interesa sobre todo en el marco de esta idea de que la sexualidad es natural, la idea de que la maternidad obligatoria es parte de lo que se espera en términos de las mujeres que han nacido con útero. La maternidad como mandato, como gran regulador sexo-genérico, sigue en pie y de hecho hoy se sigue disputando eso. Que las mujeres tengamos hijos como sea, porque es parte de lo que es esperable, ¿sí? Ahí hay una cuestión relacionada con quién es la custodia de la capacidad reproductiva de las mujeres, que es lo que hoy se vuelve a disputar. ¿Quién custodia? ¿Quién es el que se indica como custodio de esa capacidad reproductiva? Y el mandato mujer-madre, vuelvan a rasquetear el reboque y van a ver qué presencia tiene, con qué esfuerzo pega en las jóvenes que dicen, sí, lo primero que me preguntan, ¿están en pareja? Sí, y me preguntan con quién, claramente, dan por sentado que es un varón, una mujer. Acto seguido, piensan en tener hijos, ¿cuándo van a tener hijos? Es un mandato que las mujeres jóvenes les está costando muchísimo también sostenerse, porque sigue teniendo fuerza de verdad. A los 40 ya se preguntan, obviamente. Se le pregunta, el resto se pregunta ella misma, porque todo el mundo me lo está preguntando, entonces me lo empiezo a preguntar yo, voy a tener, si después quiero. Bueno, decidir tener un hijo o hija, la maternidad y la paternidad es un derecho humano, puede ser una fuente de dolor, de estigma e intolerancia, cuando esa libertad es contenida por mandatos culturales o por situación de vulneración de derechos, ¿no? Y ahí es donde aparece la categoría de 11.5. Maternidad forzada, que es una categoría que ha sido acuñada por investigaciones en el marco de las maternidades de niñas de hasta menores de 14 años, por Clade y Genar, pero que es una categoría que a mi criterio vale para utilizarla en todos los casos que una mujer atraviese un embarazo, no importa la edad, que no haya buscado, querido, ¿está? Y que no haya una posibilidad, una garantía de parte de los estados de garantizar la posibilidad de seguir eligiendo sobre su cuerpo, sigue operando esta idea de lo forzado. Hay ahí una maternidad forzada. Bueno, vamos a ir pasando entonces porque parece que tengo que cortar, porque, bueno, acá nos quedaría el tema de la cuestión de la otra pregunta simple es, ¿la sexualidad forma parte del mundo privado? Porque entonces lo público y lo privado, ¿dónde queda el cuerpo? ¿Dónde queda? ¿El cruce es el cruce entre lo público y lo privado? Gente, es probable que tengamos que pensar nuevas categorías en el marco de la política feminista, ¿sí? Para poder renombrar el modo en que estas esferas históricamente divididas empiecen a reconocerse como esferas que están trabajando todo el tiempo. Piensen ustedes el trabajo doméstico y el no remunerado y el trabajo remunerado.
remunerado. ¿Cómo hacemos para dividirlo? Y si somos militantes, ¿cómo hacemos para dividir la militancia, el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado? Son esferas que todo el tiempo se están constituyendo en una espiral. Otra pregunta simple que escuchamos, ¿la orientación sexual se elige? Bueno, se lo dejo para que discutan en el taller, porque obviamente necesitamos la categoría de heteronormatividad, porque esta pregunta aparece claramente cuando aparece la homosexualidad. No aparece ante la heterosexualidad, ¿no? Esto ya nos hemos dado cuenta. Y ahí la categoría teórica de heteronormatividad nos permite pensar que regulaciones operan sobre las sexualidades en términos de lo esperable en el marco del mundo patriarcal, ¿sí? Estas regulaciones sexogenéricas, 5 minutitos y termino, estas regulaciones son sexogenéricas, están diferenciadas en función de esta división del mundo en forma dicotómica y binaria, sigue operando este binarismo en la distribución de aquellos discursos que han modelado las formas que pensamos, conocemos y sentimos, ¿está? Y estos mandatos hay que cruzarlos con la otra gran categoría que los estudios de género han producido y que ha venido del feminismo negro de la década de los 80, no es reciente esta categoría. Hay que cruzar negro y étnico, hay que cruzarlo con interseccionalidad, las regulaciones sexogenéricas interseccionalizadas, es decir, estas regulaciones divididas dicotómicamente, pero también cruzadas con la raza, con lo étnico, con la edad, con la ubicación geopolítica, ¿está? Que construye, ¿sí?, nichos diferenciados, muy diferenciados en términos de ejercicio de derechos, ¿sí?, y en términos de funcionamiento en términos de que siguen en pie los mitos o estas regulaciones, ¿sí?, sociales. Porque en algunos grupos, según las interseccionalidades, hay mitos que hemos podido empezar a deconstruir y en otros sigue operando con la misma fuerza. No podemos obviar esta desigualdad que se está generando. En este cruce interseccional es lo que los estudios de género están diciendo hoy. Necesitamos pensar, ver cómo estas regulaciones sexogenéricas mutan, hay algunas que permanecen, pero hay otras que mutan, y en la mutación las perdemos de vista, ¿sí? Y ahí vuelven a operar con la fuerza regulatoria, porque necesitamos pensar las estrategias diferenciadas, y obviamente las estrategias no pueden ser nunca universales, obviamente, nuevamente, ya no podemos pensar una misma estrategia para todas las situaciones posibles, porque esas situaciones tienen componentes diferenciados. Por eso hablamos, cuando hablamos tanto en investigación como en intervención política, hablamos de lo contextualizado, saberes situados, es el concepto desde lo metodológico. Necesitamos para poder pensar a la ESI, ¿no? Pensar las intervenciones, en este caso la de educación sexual integral. La ESI como hacedora de libertades. La ESI, desde esto que llega a la escuela en este momento histórico y que es histórico, tal cual, y la estamos haciendo entre todos, ¿sí?, en el día a día, la estamos construyendo, nos permite pensar en esto de hacia dónde caminamos, ¿no? Estas luchas que nos damos en distintos ámbitos, que la ciencia ya está discutiendo, tenemos la puerta grande, legalizada, legitimada, para que entre en la escuela, ¿sí? La ESI es eso, es la puerta grande para que todo esto entre en la escuela, denunciando la pedagogía de la crueldad de los mandatos feminizados. Ese es uno de las coordenadas de la ESI, ¿no? Más allá de cómo darla, qué darla, el tema es romper con esa crueldad de los mandatos generalizados. Y aquí voy a tomar una frase de Graciela Frigerio, que no es feminista, quienes han estudiado pedagogía crítica, pero que vale para hacer el cruce con los estudios de género. Dice Graciela, que lo otro es una genia, ¿no? Pero dice la tarea de interrumpir, habla de la educación, ¿no? Tiene la tarea de interrumpir la reproducción y la humillación de los que son objetos quienes no cuentan. Interrumpir la repetición del más de lo mismo, que llevan a cabo las políticas de exclusión, que eficaz y eficientemente trabajan para la producción de un resto que no debe ser interpretado como un efecto indeseado, sino como su mayor logro. ¿Sí? En este sentido, la ESI también tiene la coordenada de impulsar la justicia de género y la justicia sexual. Y con desafíos, claramente, ¿no? Algunos, se vendrán otros más adelante, pero el desafío de no consolidarse en una narrativa que se torne normativa, ¿no? Y que clausure la potencialidad disruptiva de la ESI. Si nos quedamos cómodos y cómodas dando ESI, duden, no estamos generando
la ESI necesita generar provocaciones soportables. Provocaciones soportables, un concepto que cuando ahorita Bobero lo hablábamos, lo creamos en el marco de un intercambio, bueno, con una gran pachamama intelectual que tenemos que Graciela Narváez. Las provocaciones soportables es si la ESI vino a generar movimiento. Si no genera algo, ¿sí? No está haciendo nada. Ya está replicando lo que hacíamos, lo que hicimos históricamente. Pero lo soportable tiene que ver con esto de en qué momento, qué cosa y de qué modo puedo. Porque a veces no puedo todo lo que quisiera en el contexto en el que estoy trabajando. Y ahí ya sí, en la escuela, en el hospital, hay veces que no puedo. A ver hasta dónde puedo tensar. Porque si tenso mucho se rompe. Y lo que se rompe es el diálogo. ¿Está? Y eso es lo que claramente debemos sostener. Ya para cerrar, otra frase de Valeria Flores, con eso ya cierro, que dice así: pienso en la tarea docente como una cartógrafa de posibilidades, de situaciones y de crear ocasiones. Pero eso tiene que ver con desarrollar modos de lectura de las dinámicas institucionales, de los grupos con los cuales trabajás. De posibilidades, una entrevista esta, de 2019, de Valeria Flores. De posibilidades, de alianzas con tus compañeros y compañeras, con las que puedas ir armando ciertas estrategias. Vieron que el módulo anterior alguien dice, ay, pero en mi escuela no pasa nada. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Empecemos a hacer alianzas, ¿sí? Hay instituciones que son mucho más permeables a los debates y discusiones en torno a género, sexualidad, cuerpos, deseos o a la posibilidad de introducir modificaciones en la práctica, y hay instituciones que son mucho más cerradas y conservadoras. Pero una necesita ir leyendo esas condiciones para tensionar y ver cuáles son los límites y las posibilidades de cada contexto. Es imposible pensar en estrategias universales que van a funcionar en cualquier contexto. Tal vez esa estrategia funciona acá, pero en otro contexto no funciona. Tenemos que pensar sobre la contingencia, pero eso en educación es bastante difícil, porque en realidad es justamente un ámbito que tiende a la prescripción, al modelo, lo homogéneo que decíamos al principio, a la universal y a la homogeneización. Entonces, hay que desplazarse de todos esos imperativos que te impone la pedagogía para poder pensar desde la incertidumbre, desde la vulnerabilidad, tal vez desde la intemperie conceptual, porque vas armando situación educativa con lo que hay. Y ya sí, la frase de un estudiante, bueno, el año pasado dimos una cátedra de ESI y género en una optativa en el marco de la Facultad de Humanidades de la UNL, y al finalizar cada quien escribía algo, y voy a leer esta última, que es de un chico, se llama Guillermo, el que lo escribió, y dice, es algo que puedo entender luego del cursado, ¿no? Esto de qué implica atravesar la ESI, y que no es lo mismo tener ESI o no tener ESI en la vida educativa, ¿sí? No es lo mismo. Es algo que puedo entender luego del cursado, el miedo que tienen las mujeres en la calle por culpa de los abusadores. Yo no entendía el miedo, dice Guillermo. Muchas gracias.